¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo realizar un formulario de Google para captar nuestros leads. Hay muchas personas que me han consultado cómo uno puede generar los leads. Si vos no sabés lo que son los leads, son esos clientes potenciales que voluntariamente ceden sus datos de acuerdo a lo que nosotros pidamos, nombre, teléfono, email, etcétera, a cambio de algo. Nosotros les ofrecemos un ebook o quizás una masterclass pregrabada, en fin, algo que nosotros le estamos dando de valor a ese lead, a ese cliente potencial, a cambio de sus datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer esto a través del formulario de Google. Para eso, yo te voy a estar compartiendo cómo hacerlo desde el Drive. Una vez que estás en tu Drive, vas a ir aquí a la pestañita del signo más con la palabra nuevo, clicás y nos vamos a deslizar hasta formularios de Google. Le vamos a pedir un formulario en blanco para poder hacerlo con la forma, con los datos, con lo que nosotros queramos pedir. En este caso yo voy a armar un formulario para mi lead donde lo que le voy a compartir es un ebook, que es muy importante para un emprendedor, para un networker, ¿sí? Entonces, el título en el formulario le podemos poner lo que queramos. En este caso, como es un ebook, yo le voy a poner libros para emprendedores, ¿sí? Ahí tengo ya el título de mi formulario. Ahora vamos a darle una descripción a este formulario para que nuestro lead sepa de qué se trata o si nosotros queremos colocar una frase, lo que fuera. Y bueno, todos saben, estamos utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial. Yo ya le pregunté a ChatGPT acerca de una frase que tuviera que ver con esto que yo estoy armando en mi formulario. No la voy a colocar toda porque realmente me dio algo muy extenso. Solo le voy a tomar esta parte, que es la que yo voy a copiar acá en la descripción y que dice: la lectura es fundamental para cualquier emprendedor, ya que les permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades que les ayudarán a alcanzar el éxito en su negocio. Yo esto lo voy a colocar en el renglón de abajo. Como dijo el famoso empresario Warren Buffett, no sé inglés, así que si lo pronuncié mal, chicos, disculpen. Invierte en ti mismo, lee, aprende, nunca dejes de crecer. Ahora, nosotros también podemos darle nuestra impronta, lo que nosotros queramos a esta frase. Por ejemplo, yo voy a resaltar la frase de Warren Buffett, la voy a poner en negrita y en itálica, y si yo quisiera, al resto lo puedo dejar así o también lo puedo poner en negrita. Vamos a ir armando ahora nuestro formulario. Aquí le vamos a colocar el nombre, con solo clicar le da el mismo nombre que nosotros hemos puesto aquí al principio de nuestro formulario, y luego vamos a ir armando. Vos tenés que pensar, quizás lo podés armar previamente o lo podés armar mientras lo estás generando el formulario, ¿sí? Pero tenés que pensar qué es lo que querés obtener de tu lead. ¿Querés obtener solamente su mail? ¿Te interesa el mail porque vas a hacer email marketing? ¿Te interesa el mail y también un número de WhatsApp? Etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la vía de comunicación que vos vas a elegir para poder comunicarte con ese lead? Y en base a eso es cómo vas a ir desarrollando tu formulario. Para mí lo primero que hay que consultarle a la persona, por supuesto, es su nombre y apellido. Ahí coloqué mal, falta la O, nombre y apellido. De nuevo, yo puedo resaltar aquello que estoy consultando.
Y vieron que ya me lo cambió porque yo he armado varios formularios. Aquí me da directamente respuesta corta, pero acá si ustedes despliegan nos da opciones de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Por supuesto que para esto yo necesito solamente una respuesta bien corta del lead al que yo me estoy dirigiendo, ¿verdad? Bien, lo que ahora vamos a hacer es encender esta pestañita para que quede como obligatoria. Si ustedes no prestan atención y le dan obligatoriedad a la respuesta, la persona la puede obviar y no contestar, ¿ok? La siguiente pregunta, insisto, todo depende de cómo vos quieras realizar tu formulario, qué es lo que estás buscando con ese lead. La segunda pregunta, ven que acá dice opción múltiple, seguramente me lo va a cambiar automáticamente. Lo que yo le voy a pedir, que por favor me dé su correo electrónico. Entonces coloco correo electrónico, ¿qué puse? Electrónico. También le voy a pedir que me lo ponga en negrita. Ven que automáticamente me lo cambia y le pongo obligatoria. Me lo cambia porque yo lo he hecho varias veces, pero vos prestá atención que para estos datos tenés que elegir respuesta corta, ¿ok? Ahora le vamos a pedir el número de teléfono. Le podés poner de teléfono, número de WhatsApp, es decir, eso como vos quieras. Ahora, cuando pedimos el número de teléfono, tenemos que tener la precaución de hacer una aclaración. Entonces, le vamos a pedir que nos habilite descripción. Entonces, le ponemos, coloca tu código de país y de área. Ejemplo, perdón, ejemplo, más 57, 98, ta, ta, ta. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque la gente normalmente no nos da estos datos. Y si nosotros no le vamos a consultar de qué país es la persona, no tenemos forma, en última instancia, de poder comunicarnos con ella. ¿Sí? Bien, vuelvo a resaltar en negrita el número de teléfono. No olvidarnos hacer esto de forma obligatoria. En mi caso, como yo desarrollo negocios digitales, quiero saber si mi prospecto, mi cliente potencial, mi lead, está desarrollando ya un negocio o no, o está interesado en hacerlo, ¿sí? Entonces, yo le puedo preguntar directamente, ¿estás desarrollando algún negocio digital o de redes de mercadeo? ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a hacer uso de las opciones múltiples. Le voy a poner sí, no, me gustaría. 3 opciones. Sí, no, me gustaría. De esa forma, nosotros vamos a tener, si es eso lo que vos estás buscando, vamos a poder tener una idea de qué es lo que mi prospecto, mi lead, está haciendo o en qué está interesado, porque por ahí es una persona que está buscando pertenecer a algún negocio, realizar una red de mercadeo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuestión de que cuando vos puedas contactar a esa persona, sepas qué es lo que ella está haciendo. También le vamos a decir que es obligatorio. Para lo que yo necesito este formulario,
estas preguntas son más que suficientes. Mi consejo es: no hagas formularios extensos que cansen a tu lead y abandone porque le haces demasiadas preguntas, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a terminar este formulario para nuestro lead? Vamos a clicar en imagen, aquí ven en esta barra lateral de funcionalidades, vamos a clicar acá en imágenes y le vamos a decir explorar. ¿Sí? Vamos a ir a imágenes. En mi caso, vamos a suponer que estoy armando esto para dar como valor el libro de GoPro. Le pongo abrir. Ojo que nosotros podemos armar toda una carpeta en el Drive de varios libros y entregar esto. Yo esto solamente lo estoy haciendo a modo, disculpen, de ejemplo. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos subida la imagen, viene la parte del agradecimiento y de las indicaciones también. Por favor, rellena correctamente el formulario para poder acceder a la descarga del libro de Eric Worre, GoPro. ¿Sí? Bien. Se lo vamos a poner en negrita, le podemos, no lo señalicé, espera. Le ponemos en negrita, en itálica, ¿sí? Bien. Ahí tenemos nuestro formulario. Ahora vamos a embellecerlo un poquito más. Nosotros podemos ir aquí a la barra superior, ¿sí? De nuestro formulario. Esperen que bajo aquí, en esta partecita, ¿sí? Y nos vamos a ir aquí para que podamos nosotros darle otra imagen a nuestro formulario, una imagen más profesional. Nos vamos aquí y aquí podemos elegir, miren, podemos elegir la fuente, el tamaño de la tipografía, etcétera, etcétera. El color, que en este caso yo lo voy a cambiar. A mí me gusta, no, un poquito más aquí. Tampoco es este. Sí, podría ser, a ver. Vamos a agregarlo. Sí, ese color me gusta. Y le vamos a seleccionar una imagen a nuestro encabezado. Por defecto tenés diferentes imágenes si vos querés. Si no querés diseñar nada, bueno, de bodas no, deportes, viajes. Ponele viajes podría ser, tiene que ver con los que emprendemos, que normalmente nos gusta viajar, ilustraciones, en fin. Vos te fijas si algo de aquí te gusta, en mi caso no, y tengo mi encabezado ya preparado, que armoniza con mi canal de YouTube. Y una vez que lo subo, ¿sí? Yo puedo, supongamos que esto tuviera otras imágenes, yo puedo tomar o solamente el cielo o realmente dejar lo que es mi logo, yo lo voy a dejar ahí, lo voy a achicar un poquitito y voy a acomodarlo, ¿sí? Quiero ver si me deja un poquito más. Ahí está. Perfecto. Así es como yo lo quiero. Le digo listo. Y voilà. Aquí tenemos nuestro encabezado como habíamos querido. ¿Sí? Perfecto. Se me cambió el color, así que lo vamos a cambiar. Creo que era este, déjame ver. No, este es. Ese. Perfecto. Ven que armoniza el color que yo elegí. ¿Sí? Bien.
Nos da la posibilidad también de ver cómo lo va a ver nuestro prospecto, nuestro lead. Así que yo toco el ojito y miro cómo queda, me gusta, ¿sí? Perfecto, bien. Visualmente no le tengo que cambiar más nada. Ahora, yo necesito que en el momento en que mi lead le coloque enviar, vamos a volver al ojito para que ustedes lo puedan ver, una vez que la persona ha rellenado todos los campos, aquí le aparece el botón de enviar, ¿sí? Y yo necesito que al colocar el botón de enviar, mi lead reciba el link con lo que yo le he prometido, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir de nuevo aquí, vamos a ir a configuración. Acá hay varias preguntas que nos hacen, por ejemplo, las respuestas. Dice, si quiere recopilar las direcciones de correo electrónico, yo le voy a decir, no, que ahí está. Envíe una copia de las respuestas a las personas que responden. Esto es a tu criterio. Permitir la edición de la respuesta sí, porque quizás se equivocaron, entonces podemos permitir que la persona, ¿sí? Pueda rehacer esto de enviar su respuesta correctamente, ¿sí? Después nos vamos a ir denme un segundito. Vamos a ir a presentación, ¿sí? Y vamos a ir a esta parte donde dice mensaje de confirmación. Le vamos a poner editar, ¿sí? Entonces aquí le vamos a ponerle muchas gracias por tomar tiempo para responder. Aquí te envío el enlace de descarga. ¿Sí? Bien. Ahora, todavía no lo tenemos el enlace. Nos vamos a ir a donde tenemos los libros, ¿sí? Vamos a ir en este caso, ya les digo, ustedes pueden mandar una carpeta, pueden mandar un libro, eso deciden ustedes. Yo lo estoy haciendo simplemente con este libro de GoPro. Bien, nos vamos a los tres puntitos y le vamos a pedir obtener vínculo. Y aquí es muy importante. Hay dos cosas que ustedes necesitan resaltar en esta parte. Primero, seleccionar quién va a poder ver el vínculo y en segundo lugar, qué es lo que la persona con el vínculo puede hacer. ¿Por qué? Acá tenemos opciones. Restringido, ¿sí? Es decir, no van a poder acceder si ustedes lo tienen como restringido y van a tener que seleccionar cualquier usuario que tenga el vínculo. Y lo otro importante es el rol de la persona que accede a nuestro archivo. Si puede comentar, si lo puede editar o solamente es lector. Y es muy importante que ustedes lo tengan solamente en lector, que la persona solo pueda leer, descargar, pero no que pueda hacer ningún cambio, ¿ok? Esto es súper importante de que ustedes lo tengan en cuenta para que una vez que compartan el link no tengan ningún problema porque alguien por desconocimiento está haciendo un mal uso, perdón, disculpen, está haciendo un mal uso del vínculo que ustedes le están, del link que ustedes le están compartiendo, ¿ok? Una vez que ustedes ya han revisado esta parte, ahí sí van a copiar vínculo. Ya se copió. Le decimos listo.
Y algo muy importante, vamos a utilizar un acortador de link que nos permita ver de una manera más bonita, ¿sí?, el link de descarga. Entonces, en mi caso, yo voy a usar Rebrandly. Voy a clicar y a colocar acá, miren lo que es este link, ¿sí? Es larguísimo. Y le voy a pedir, vamos a más. Esperen, porque hay una parte, déjenme que lo ponga con la traducción, porque hay una parte donde nos permite utilizar con un nombre, ¿sí? Pero bueno, por cuestiones de tiempo, yo le voy a pedir que me lo acorte y no lo está cortando. Puede fallar. Vamos a refrescar la página, a ver qué es lo que pasó. Pegamos, acortamos. Bien. Copio el link acortado, me vuelvo aquí donde yo estaba generando u organizando, mejor dicho, lo que es el formulario, ¿sí? Y puedo colocarle un emoji. Vamos a ver. Quería otra manito. Acá estaba, acá estaba, acá está. Ahí está. Y el link, ¿sí? Le pongo guardar. Perfecto. Toda la configuración que yo necesitaba del formulario está realizada. Ahora voy a ir aquí a enviar y le voy a pedir que lo haga por medio del link. Y aquí mismo le pido que me lo acorte, ¿sí? Una vez que me acortó el link, le coloco copiar y yo ya puedo enviar con ese link o incrustar ese link en una descripción de mis videos de cualquiera de mis redes sociales, o lo puedo enviar, no sé, de la manera en que yo quiera puedo utilizar ese link, ¿ok? Y ya quedó armado lo que es mi formulario, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros lo vamos a probar, el link que recién les mostré, que generamos desde el formulario de Google. Ese es el formulario que van a tener nuestros prospectos. Y aquí me empieza a pedir los datos. Lo vamos a probar, yo quiero que ustedes lo vean. Coloco mi nombre. Vamos a colocar el mail, el número de teléfono tal cual me lo piden, ¿sí? Sí, yo estoy desarrollando ya un negocio y voy a darle enviar, ¿sí? Hagamos de cuenta que somos el cliente. Le pongo enviar y fíjense, me da la opción de modificar mi respuesta si yo en algo me equivoqué, etcétera, pero además aquí ya tengo mi link para poder hacer la descarga del libro. Clico, me está redirigiendo y aquí tengo lo que yo le prometí al cliente, ¿sí? Espero que les haya servido, es súper rápido, es súper fácil de hacer. El formulario de Google es muy versátil porque nosotros, si ya tenemos una red de mercadeo, tenemos un equipo, podemos utilizar este tipo de formularios para que nuestro equipo
nos dé devoluciones de alguna capacitación, alguna masterclass. En fin, podemos utilizarlo muchísimo para nuestras redes de mercadeo, para nuestro negocio digital, para poder darle más valor a un lead. Si ustedes hacen una masterclass para que les den una devolución, o pueden armar un formulario como para que luego de la masterclass tengan una forma de contestar las personas, ¿sí? En base a lo que ustedes han pedido. Así que espero que les haya gustado, que estén conformes y que puedan utilizarlo y generar muchos leads a partir de esta herramienta. Que tengan muy buenas tardes, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Chau, chau.